Bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Nosotros somos estudiantes de la Universidad de Guadalajara, más específicamente del Centro Universitario de Tonalá. Actualmente cursamos quinto semestre en la licenciatura en Salud Pública y como parte de la materia Empoderamiento y Participación Social en Salud, ideamos una estrategia de promoción en salud que aborda el tema de la inocuidad de los alimentos como una cuestión importante de salud pública. Antes de hablar como tal, de mostrarles la información, es importante explicar el por qué elegir este tema. Bueno, la insalubridad de los alimentos ha representado un problema de salud para el ser humano desde los albores de la historia. Y muchos de los problemas actuales relacionados a esta, pues no son nada nuevos. Aunque los gobiernos de todo el mundo se están esforzando al máximo por aumentar la salubridad del suministro de alimentos, la existencia de enfermedades de transmisión alimentaria que más tarde vamos a explicar, sigue siendo un problema de salud significativo, tanto en países desarrollados como en los países en vías de desarrollo. Pero ahora sí hay que explicar qué es la inocuidad de los alimentos. Bueno, según criterios de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, la inocuidad de los alimentos engloba acciones encaminadas a garantizar la máxima seguridad posible de los alimentos para el consumidor. ¿De qué se trata más específicamente? La siguiente, por favor. Bueno, se trata de la ausencia a niveles seguros y aceptables de peligros en los alimentos que puedan dañar la salud de los consumidores. Pueden ser de naturaleza biológica, química o física y con frecuencia son invisibles a nuestros ojos. Es decir, que estos daños se previenen con acciones porque simplemente a simple vista no se pueden observar y todos somos vulnerables a padecer este tipo de enfermedades. Bueno, es muy importante hablar acerca de qué puedo hacer yo para contribuir a la inocuidad de los alimentos, porque básicamente toda la población está expuesta a esta problemática. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, es consciente desde hace tiempo de esta necesidad de concienciar a los manipuladores de alimentos sobre las responsabilidades que tienen respecto a su inocuidad. A principios de los años 90, la OMS formuló las 10 reglas de oro para la preparación de alimentos de este tipo, que se tradujeron y reprodujeron ampliamente. Sin embargo, se hizo evidente la necesidad de elaborar algo más simple y sencillo para que cualquier persona de cualquier estrato social pudiera entender qué hacer para asegurar un bienestar en sus alimentos. Entonces, en 2001, estas 10 reglas de oro se transformaron a las 5 claves de la inocuidad de los alimentos establecidas por la OMS. Como muestra aquí la información, nos habla acerca de 5 aspectos esenciales para preservar la limpieza o la ausencia de patógenos en los alimentos. El primero de ellos es mantener la limpieza. Vamos a hablar un poquito más acerca de esto a continuación, pero para iniciar, pues hay que mostrarles primero los 5 en general. El 2 es la separación de los alimentos de crudos y cocinados o cocidos. La 3 es cocinar completamente los alimentos. La 4 es mantener los alimentos a temperaturas seguras. Y la 5 es usar agua y materias primas seguras. Bueno, primeramente vamos a hablar acerca de la clave número 1, que es mantener la limpieza, y por qué es importante abordar un poquito más acerca de estos criterios para que ustedes, al momento de cocinar un alimento o llevarse alguno a su boca, sepamos que es muy relevante estos criterios. Bueno, es importante decir el por qué mantener la limpieza de los alimentos. Aunque la mayoría de los microorganismos no provocan enfermedades, sí existen microorganismos peligrosos que, como ya lo mencioné, no los podemos observar, pero están presentes en el suelo, en el agua, los animales y las personas. Como vemos, estos factores pues son esenciales en la cadena de alimentación
no puede haber una alimentación si nos falta uno de ellos. Entonces, estos microorganismos los podemos tener en nuestras manos, en los paños de limpieza, en los utensilios, específicamente en las tablas para cortar. Entonces, al menor contacto puede conllevar una transferencia a los alimentos y provocar estas enfermedades de transmisión alimentaria. Como vemos aquí en la imagen, son 4 criterios específicos para asegurar la limpieza de nuestros alimentos. El primero nos dice que es importante lavarnos las manos antes de preparar alimentos y con frecuencia durante su preparación. Muchas veces nosotros preparamos un alimento, por ejemplo, cortamos el pollo y después enseguida cortamos carne de res. Y en ese transcurso, en ese lapso de tiempo, no nos lavamos las manos y eso propicia que tal vez los microorganismos que se encontraban en el pollo ahora también estén en la res. Y sin pensarlo, esos microorganismos nos los llevamos a la boca. ¿Y por qué es importante que una persona que manipule alimentos tener esto en cuenta? Porque así tu papá cocine, tu mamá cocine, los alimentos son compartidos en las familias tradicionales. Entonces, si la persona no se lava las manos adecuadamente, puede hacer que toda una familia se enferme. El segundo punto, pues es también muy importante. Nos dice lavarse las manos después de ir al baño. Muchas personas no lo hacen, sobre todo en estos locales ambulantes, donde la salubridad pues no es un aspecto que esté vigilado. También nos dice que lavarse y desinfectarse todas las superficies y equipos usados en la preparación de alimentos. Como ya lo mencioné, las tablas para cortar, las pinzas, los cuchillos, son sumamente importantes porque juegan un papel específico en la preparación de los alimentos. Y también nos dice proteger los alimentos y las áreas de cocina de insectos, de plagas y otros animales. Bueno, esto es especialmente difícil y complicado por este hacinamiento social que tenemos. Sin embargo, es importante que si observamos que una cucarachita, que un insecto, pues actuemos rápidamente para que se limite la propagación y por ende pues no exista una plaga. Bueno, aquí la OMS especifica que solo porque algo parezca limpio pues no significa que lo esté. Es muy importante vigilar cada aspecto de la limpieza en las zonas que estamos cocinando y sobre todo en la higiene de las personas. La siguiente, por favor. Bueno, aquí un punto clave, como ya lo dije, es la higiene personal y más específicamente pues el lavado de las manos, porque obviamente pues son las que entran más en contacto con los alimentos. Bueno, con frecuencia las manos transportan microorganismos de un lugar a otro, por lo que el lavado de las manos es sumamente importante. Aquí ponemos unos criterios antes de los pasitos para lavarnos las manos. Bueno, nos dice que debe lavarse las manos antes de manipular alimentos y con frecuencia durante su preparación, como ya lo mencioné, antes de comer. Y sobre todo aquí es como hacer hincapié en esas situaciones, porque tal vez muchos de nosotros vamos en el transporte público o estamos en un local donde no hay un dispensador de agua con jabón. Entonces es muy importante encontrar alternativas accesibles para que nuestras manos estén lo más limpias y seguras. Aunque tal vez no podamos como tal hacer un correcto lavado de manos, pues inhibir los microorganismos que se encuentran en nuestras manos. También nos dice que después de manipular carnes rojas o de ave crudas, después de cambiar el pañal a un bebé, después de sonarnos la nariz, después de tocar basura, de manipular sustancias químicas, inclusive las que usamos para limpiar, como el cloro, el pinol, pues para evitar más que nada la intoxicación, después de jugar con mascotas y después de fumar. Y aquí nos pone 5 pasos sencillos para un correcto lavado de manos. Nos dice que es importante mojarse las manos con agua corriente. Esta agua tiene que estar pues lo más limpia posible. Enjabonarse las manos durante al menos 20 segundos con técnicas especiales. Hay pues información acerca de cómo pues lavarnos las manos de una forma más detallada. También aclararse las manos con agua corriente y secarse las manos completamente. Esto tiene que ser con una toalla seca y limpia y preferentemente pues que sea de papel.
Bueno, aquí nos pone dos criterios específicos que nos habla acerca de dos situaciones importantes durante la preparación de los alimentos. Nos habla acerca de cómo fregar los platos y los utensilios. Nos dice que en general se recomienda fregar mientras se prepara la comida de una forma que el microorganismo pues no tenga la posibilidad de multiplicarse. También fregar con especial cuidado los utensilios que se utilizan para comer, para beber y cocinar, que hayan estado en contacto directo con alimentos crudos o con la boca de las personas. Higienizar las tablas de cortar y los utensilios que hayan estado en contacto con carne o pescado crudos y limpiar y secar los equipos de limpieza, ya que los microorganismos crecen con una rapidez muy amplia en lugares húmedos. Bueno, aquí es importante hacer hincapié que limpiar e higienizar pues no es lo mismo. Limpiar es el proceso de remoción física de la suciedad y los restos de la comida. E higienizar pues consiste en desinfectar o matar los gérmenes. Como segunda parte pues nos habla acerca de cómo proteger las zonas de preparación de los alimentos contra las plagas. Bueno, las plagas consisten en apariciones masivas y repentinas de ratas, de ratones, pájaros, cucarachas, moscas y otro tipo de insectos. Las mascotas comunes, los perros, los gatos, portan microorganismos y parásitos en sus patitas, en su piel, en sus plumas o pelaje. Entonces, para la protección de alimentos contra las plagas, se recomiendan 5 criterios. Mantener los alimentos cubiertos o en recipientes cerrados, mantener cerrados los cubos de basura y tirarla con regularidad para que estos gérmenes no se puedan proliferar, mantener en buen estado las zonas de preparación de los alimentos, esto es decir, pues reparar las grietas y los agujeros en las paredes, usar cebos o insecticidas para matar los insectos y otros animales molestos, pues cuidando de no infectar o contaminar nuestros alimentos al momento de hacerlo y finalmente, pues mantener a nuestras mascotas fuera de las zonas de preparación de los alimentos. De pronto es muy común ver que el perrito está ahí, pues porque les gusta la comida, entonces es muy importante cuando nosotros estemos manipulando alimentos, cerrar esa zona y que pues no entre. La clave 2 también es muy importante, nos habla acerca de separar alimentos crudos y cocinados. Bueno, ¿por qué? Porque los alimentos crudos, especialmente las carnes rojas, las carnes de ave y el pescado, pueden contener microorganismos peligrosos que pueden transferirse a otros alimentos durante pues, la preparación o la conservación de los mismos. Aquí nos habla acerca de nada más 3 criterios que son también muy específicos. Nos habla acerca de separar las carnes rojas, la carne de ave y el pescado crudo de los demás alimentos, de los vegetales, de las frutas, etc. Usar equipos y utensilios diferentes, es decir, no podemos usar el mismo cuchillo y tabla de cortar para un pollo que para un jitomate o para una fruta o inclusive otro tipo de carne como la res o de ave. Y conservar los alimentos en recipientes para que se evite el contacto entre uno y otro. Bueno, después de esta clave 2, pues vamos a hablar acerca de la clave 3, que es cocinar completamente. Muchos de nosotros cometemos tal vez el error de dejar que nuestros alimentos pues no se cocinen a una temperatura exacta o no sabemos ni siquiera a qué temperatura, a qué condiciones se tiene que cocinar un alimento. Entonces es muy importante una cocción adecuada porque se pueden matar casi todos los microorganismos peligrosos. Se ha demostrado en estudios que cocinar los alimentos hasta que alcancen una temperatura de 70 grados puede contribuir a garantizar su inocuidad para el consumo. Existen alimentos cuya cocción pues, requiere una atención más especial, como la carne picada, la carne asada, los trozos grandes de carne y pues las aves enteras. Pero en especial o en general, mejor dicho, solamente son 3 criterios los que tenemos que seguir para cocinar de una forma más adecuada. Nos habla acerca de cocinar completamente los alimentos, especialmente las carnes rojas, la de ave, los huevos y el pescado.
También nos habla acerca de hervir los alimentos como sopas y guisos para asegurarse de que se han alcanzado los 70 grados. Por eso es muy común que cuando volvamos a recalentar un alimento, pues tal vez alguien más grande, no sé, me ha pasado, que mi mamá o mi tía me dice, deja que hierva, porque es una clave significativa de que está unos, pues hasta los grados adecuados para que se cocine de forma adecuada. En caso de las carnes rojas y de ave, pues es asegurar de que los jugos sean claros y no rosados. Y se recomienda, pues en muchas ocasiones, el uso de un termómetro para asegurarnos de que se ha alcanzado esa temperatura. Y finalmente nos habla acerca de recalentar completamente los alimentos cocinados para evitar pues lo mismo de que tal vez le cayó microorganismos, proliferó y pues de esta manera hacemos que se mueran y por ende no haya un riesgo para nuestra salud. Bueno, les van a explicar también la clave 4, pero en general es muy importante seguir los criterios anteriormente mencionados. Bien, otra de las claves que menciona la Organización Mundial de la Salud, la OMS, es que los alimentos deben de mantener una temperatura segura. Esto porque los microorganismos se pueden multiplicar con mucha rapidez, ya que los alimentos se pueden conservar a temperatura ambiente. Bueno, estas temperaturas inferiores a los 5 grados o superiores a los 60 hacen que el incremento microbiano se detenga o se paralice. Bien, por eso es importante no dejar los alimentos cocinados a temperatura ambiente durante más de 2 horas. Esto quiere decir que debemos de cocinar los alimentos al momento que los vamos a preparar y no dejarlos en la cocina durante mucho tiempo. También es importante refrigerar lo antes posible los alimentos cocinados y los procederes, ya que se pueden generar diversos microorganismos que afecten nuestra salud cuando los volvamos a consumir. Bueno, también es importante mantener la comida muy caliente a más de 60 grados antes de servir, como ya lo mencionaba mi compañera. Y asimismo también es importante no guardar los alimentos durante mucho tiempo, aunque sea en el refrigerador, ya que esto puede producir también muchos microorganismos que en un futuro puedan dañar nuestra salud. Asimismo, se debe de evitar el descongelamiento de los alimentos a temperatura ambiente, como ya se los mencioné, para evitar que se multipliquen con rapidez los microorganismos. Vamos a esperar un momentito. Ah, ya estuvo. Bien, la última clave que menciona la OMS es que se debe de usar agua y materia prima segura. Esto quiere decir que se deben utilizar el agua y los alimentos de manera segura y evitar que estos estén contaminados con microorganismos o productos químicos peligrosos que puedan formar diversos bacterias o microorganismos que dañen nuestra salud. Por eso es importante usar agua segura, seleccionar los alimentos sanos y frescos al momento de comprarlos o consumirlos. También es importante elegir alimentos procesados para su inocuidad, como la leche pasteurizada, así como lavar la fruta, la verdura y las hortalizas antes de consumirlas. Y asimismo, también debemos de checar la etiqueta de caducidad de los alimentos para evitar infecciones en un futuro. Y ahora vamos a hablar de la inocuidad en emergencias. En cualquier momento, un país puede verse envuelto en una situación de emergencia provocada por terremotos, huracanes, erupciones, guerras y demás. Pero no importa la causa de este fenómeno, las consecuencias casi invariablemente siempre rebasan la capacidad para mantener los alimentos en una correcta inocuidad. Durante las situaciones de emergencias y desastres, el suministro de alimentos y los servicios de alimentación son actividades de gran responsabilidad que demandan especial atención por la urgencia, la oportunidad en el servicio y la calidad de los alimentos.
También existe una opción importante de negociar la compra de alimentos que vienen procesados como en restaurantes por el aprovechamiento de personal en las instalaciones físicas donde se podrían elaborar algunas comidas rápidas y pueden ser de consumo inmediato para que no atraigan virus de manera tan rápida como tenerlos en almacenamiento. Algunas de las claves para la inocuidad de los alimentos en emergencia son rechazar los alimentos que tengan ya un proceso de descomposición, latas de conservas golpeadas, oxidadas, sin identificación o con la fecha de caducidad ya vencida. Los alimentos no aptos para consumo se deben retirar de los sitios de llegada o de acopio y se asegurará de su destino final y destrucción de manera para sanitizar. Las bodegas de almacenamiento deben de estar protegidas de posibles inundaciones o deterioro de alimentos. Bien, ahora les hablaremos un poco sobre algunas de las enfermedades transmitidas por los alimentos contaminados. Bueno, actualmente existen más de 200 enfermedades que se conocen causadas por la transmisión de los alimentos en mal estado. Bueno, la Z o enfermedades transmitidas por alimentos constituyen un importante problema de salud a nivel mundial, ya que estas son provocadas por el consumo de agua o alimentos contaminados con microorganismos o parásitos, o bien por las sustancias tóxicas que aquellos mismos producen cuando están en descomposición. Bueno, se ha calculado que cada año mueren 1.8 millones de personas como consecuencia de enfermedades diarreicas, cuya causa puede atribuirse en la mayoría a los casos de ingesta de agua o alimentos contaminados. La siguiente, por favor. Bien. Bueno, a la importancia que tiene la inocuidad de los alimentos, el buen manejo que nosotros realicemos para conservar los alimentos en buen estado, pues consiste en identificar las principales consecuencias que estos traen consigo. Bueno, en México cada año mueren 16,000 personas debido a las enfermedades transmitidas por alimentos y anualmente el país se enfrenta a un promedio de 160 alertas de inocuidad por productos frescos exportados que implican cierres de mercados. Esto quiere decir que en nuestro país pues existe una mayor prevalencia de alimentos que vienen o que son generados de causas o de fuentes externas que implican esta falta de inocuidad. Y bueno, las enfermedades transmitidas por alimentos contaminados representan un 50% del total de todas las enfermedades mundiales. A continuación, les vamos a hablar de algunas de las enfermedades que se transmiten por este tipo de problemas. Comenzaremos hablando de la salmonela. Esta enfermedad es una infección bacteriana frecuente que afecta al aparato intestinal. La bacteria de la salmonela generalmente vive en los intestinos de animales y humanos y se libera mediante las heces. Los humanos se infectan con mayor frecuencia mediante el agua o los alimentos contaminados. En general, las personas que tienen una infección por salmonela no tienen síntomas, por eso es difícil detectarlo. Sin embargo, los que sí presentan síntomas lo hacen dentro de las primeras 8 a 72 horas. Dentro de los síntomas que se detectan son náuseas, vómitos, calambres abdominales, diarrea, fiebre, escalofríos, dolor de cabeza y sangre en las heces. La mayoría de las personas sanas se recuperan dentro de los pocos días, sin un tratamiento específico. Dentro de los factores de riesgo en alimentos, encontramos que la mayoría de las personas se contagian de salmonela por ingerir alimentos contaminados con las heces, como ya se los había mencionado. Los alimentos que con frecuencia pueden estar infectados son los siguientes: la carne cruda de res, de ave y de pescado. Las heces se pueden introducir en la carne cruda durante el proceso de la matanza del animal. Los mariscos y los pescados pueden estar contaminados si estos se obtienen de aguas contaminadas. Los huevos crudos. Algunas gallinas infectadas producen huevos que contienen salmonela aún antes de que la cáscara se forme. Los huevos crudos se usan
principalmente en las preparaciones caseras de la mayonesa. Por eso es importante este punto. Las frutas y los vegetales. Algunos productos agrícolas frescos, en especial las variaciones importadas, pueden haber sido hidratados en el campo o lavados durante el procedimiento de la creación de la fruta o la verdura con agua contaminada. La contaminación puede ocurrir en la cocción o en los jugos de la carne cruda de la res o estar en contacto con los alimentos sin cocinar, como las ensaladas, al momento de contaminar lo crudo con lo cocido, como ya se los había mencionado mi compañera. En general, los signos y los síntomas de esta infección duran de 2 a 7 días. La siguiente, por favor. La hepatitis A. La hepatitis A es una infección del hígado sumamente contagiosa causada por el virus de la hepatitis A, del mismo nombre. Es uno de los varios tipos de virus de la hepatitis que causa inflamación y afecta mayormente la función del hígado. Es probable que contraigas hepatitis por ingerir alimentos o agua contaminados, por el contacto directo con personas o objetos infectados también se puede contraer. Los casos leves de hepatitis A no necesitan tratamiento y la mayoría de las personas infectadas se recuperan por completo sin daños permanentes en el hígado. Dentro de los síntomas encontramos la fatiga, náuseas y vómitos repentinos, dolor o malestar abdominal, especialmente en la parte superior derecha debajo de las costillas inferiores en la zona del hígado, evacuaciones intestinales de color arcilla, la pérdida de apetito, poca fiebre, orina de color oscuro, dolor articular, color amarillento en la piel y en la parte blanca de los ojos y picazón intensa. La siguiente, por favor. Algunas de las maneras específicas en que se puede propagar el virus de la hepatitis A es comer alimentos manipulados por alguien con el virus que no se lavó bien las manos después de ir al baño, beber agua contaminada, comer mariscos crudos provenientes de aguas residuales contaminadas, estar en contacto cercano con una persona infectada, incluso si esta persona no manifiesta síntomas, o tener relaciones sexuales con alguien que tiene el virus. La siguiente, por favor. Continuamos con la toxoplasmosis. Esta es una enfermedad que se produce como consecuencia de una infección por el parásito Toxoplasma gondii, uno de los parásitos más comunes en todo el mundo. La infección suele contraerse al comer carne contaminada, mal cocida o al exponerse a las heces de los gatos, infectados. Mediante la transmisión de la madre a hijo durante el parto, también se puede contraer esta infección. La mayoría de las personas saludables que están infectadas con toxoplasmosis no presentan signos ni síntomas y no saben que tienen la infección, por eso es más fácil que sea más fácil contraerla porque las personas muchas veces ni siquiera saben que la tienen. Sin embargo, algunas personas presentan signos que son los siguientes. Pueden tener dolor generalizado, ganglios linfáticos inflamados, dolor de cabeza, fiebre o fatiga. En las personas con el sistema inmunitario debilitado, es un poco más complicada esta situación debido a que si tienes VIH-Sida o te sometes a una quimioterapia o simplemente recibiste en los últimos días o meses, te realizaron un trasplante de órganos, una infección por toxoplasma se puede reactivar. En ese caso es posible que presente signos más graves, como pueden ser el dolor de cabeza, la confusión, falta de coordinación y convulsiones. La siguiente es el Toxoplasma gondii. Es un organismo parasitario que puede infectar a la mayoría de los animales y a las aves. Dado que los organismos infecciosos de este parásito se excretan únicamente de las heces de los gatos salvajes y los domésticos son los principales huéspedes
del parásito. Si bien no te puedes contagiar, toxoplasmosis de un niño a un adulto infectados, puedes contraerla si entras en contacto con heces de gatos que contengan el parásito. Esto puede ocurrir si ingieres accidentalmente los parásitos debido a que te tocas la boca después de realizar tareas de jardinería, limpiar una caja higiénica o tocar cualquier cosa que haya estado en contacto con las heces de los gatos. Los gatos se cazan o se alimentan con carne cruda, por eso son más propensos a albergar este parásito. También te puedes contagiar si consumes agua o alimentos contaminados, como todas las demás enfermedades que ya mencioné anteriormente. Si usas cuchillos, tablas para cortar u otros utensilios contaminados, también te puedes infectar. O si comes frutas y verduras sin lavar. Y eso sería todo de la toxoplasmosis. Bueno, yo les voy a hablar de otra enfermedad, que es la listeriosis. Esta es una enfermedad bacteriana transmitida por los alimentos que puede ser muy grave para las mujeres embarazadas, las personas mayores de 65 años y las personas con un sistema inmunitario debilitado. Las causas más comunes es comer fiebres inadecuadamente procesados y productos lácteos no pasteurizados. Bueno, algunos de los síntomas que puedes padecer si desarrollas esta infección son la fiebre, escalofríos, dolores musculares y náuseas. Los síntomas pueden comenzar unos días después de haber ingerido alimentos contaminados, pero pueden pasar 30 días o más para que estos se vean reflejados. La bacteria de la listeria puede contraerse en el suelo, el agua y las heces de los animales. Las personas pueden infectarse si comen lo siguiente: vegetales crudos que provienen de suelos contaminados o de estiércol contaminado, ya que usan fertilizantes, por carnes contaminadas, leches no pasteurizadas o alimentos hechos con leche no pasteurizada, y por ciertos alimentos procesados, tales como quesos blandos, perros calientes y fiembres que han sido contaminadas después del procesamiento. Después tenemos otra enfermedad que es el norovirus. La infección por norovirus puede causar la aparición repentina de cuadros graves de vómito y diarrea. El virus es altamente contagioso y se propaga comúnmente a través de alimentos o agua que está contaminada durante su proceso, y también se puede contraer a través de superficies contaminadas. La diarrea, el dolor abdominal y los vómitos suelen comenzar entre las 2 y 48 horas después de su exposición, y por lo general los síntomas de la infección duran de 1 a 3 días y la mayoría de las personas se recuperan por completo sin un tratamiento específico. Entre los signos y síntomas de la infección por norovirus incluyen las náuseas, el vómito, el dolor o cólicos estomacales, la diarrea líquida o blanda, la sensación de malestar general, la fiebre baja y los dolores musculares. El norovirus es altamente contagioso y se libera en las heces de los seres humanos y animales infectados, y se puede adquirir el norovirus por consumir alimentos contaminados, beber agua contaminada, tocar la boca con las manos después de que estuvieran estas en contacto con una superficie o un objeto contaminado, y por estar en contacto cercano con una persona que tiene la infección. Los norovirus son difíciles de eliminar, ya que estos soportan tanto temperaturas altas como bajas y la mayoría de los desinfectantes. Y por último, la enfermedad de la tuberculosis. Esta es una enfermedad infecciosa potencialmente grave que afecta principalmente a los pulmones. La bacteria que causa la tuberculosis se transmite de persona a persona a través de pequeñas gotitas que se liberan al aire al toser y estornudar. Tu cuerpo puede esperar la bacteria que causa la tuberculosis
y tu sistema inmunitario generalmente evita que te enfermes. Por esta razón, entre los médicos distinguen la tuberculosis en dos, que es la latente y la activa. En la latente, cuando tienes esta infección, la tuberculosis permanece en tu organismo en estado inactivo y no presenta síntomas. La tuberculosis latente, también llamada tuberculosis inactiva o infección con tuberculosis, no es contagiosa y se puede convertir, pero sí se puede convertir en una tuberculosis activa, por lo que el tratamiento es importante para que no contagies a otras personas. Y aproximadamente 2.000 millones de personas tienen este tipo de tuberculosis. Por otro lado, la activa es una enfermedad que en la mayoría de los casos es muy contagiosa y puede ocurrir en las primeras semanas después de estar en contacto con la bacteria, pero también puede ocurrir después de años después de haber estado en contacto con esta bacteria. Los signos y síntomas de la tuberculosis incluyen tos que dura 3 semanas o más, tos con sangre, dolor en el pecho o dolor al respirar o toser, pérdida de peso involuntaria, fatiga, fiebre, sudoraciones nocturnas, escalofríos, pérdida de apetito. La tuberculosis también puede afectar a otras partes del cuerpo, incluidos los riñones, la columna vertebral o el cerebro. Cuando la tuberculosis se produce fuera de los pulmones, los signos y síntomas varían según el órgano involucrado. Bueno, la tuberculosis causada por bacterias que se contagian de persona a persona a través de gotitas microscópicas diseminadas en el aire, como ya se los había mencionado, puede suceder cuando una persona con la forma activa de la tuberculosis no tratada tose, habla, estornuda, escupe, se ríe o canta. Y aunque la tuberculosis es contagiosa, no es fácil contraerla. La mayoría de la gente con tuberculosis activa que se ha hecho un tratamiento apropiado con medicamentos por al menos 2 semanas ya no es contagiosa. El rotulado de alimentos es toda inscripción, leyenda, imagen que se haya escrito o impreso en un producto y esté bien adherido. Este permite proporcionar al consumidor información sobre el producto que está por consumir, que sea clara, concisa, de modo que no lo induzca al engaño o a la confusión y permita realizar una elección informada. Debe contener la siguiente información: nombre del alimento, lista de ingredientes, contenido neto, instrucción para la conservación, lote, registro sanitario, la fecha de vencimiento, nombre y dirección del fabricante o envasador, instrucciones de uso y fecha de fabricación. Bueno, a manera de conclusión, antes de finalizar esta conferencia, pues es importante abordar la inocuidad de los alimentos como un tema de relevancia para todos, porque como ya se mencionó, cualquier persona está expuesta a padecer alguna enfermedad de transmisión alimentaria y sobre todo está expuesta a ver comprometido su bienestar y su salud. No olvidando que la alimentación, aparte de ser una necesidad esencial, una necesidad básica, es también un derecho y es un derecho incorporado como derecho humano en el artículo 25 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. De esta manera, la alimentación pues es un tema internacional, un tema que se aborda desde una perspectiva pues más amplia. No solamente se trata de comer para ingerir algo de cualquier lugar o de cualquier situación, sino se trata de también tomar importancia en nuestras acciones cotidianas para que poco a poco estas acciones conscientes, responsables, pues se vuelvan parte de la normalidad de nuestro día a día y así no solamente pues ayudar a que nosotros estemos bien, sino también a que nuestra familia, nuestros hijos, nuestros hermanos, pues también tengan una salud estable, una calidad de vida mucho más alta y sobre todo pues se tome conciencia
de que una cosa, por más mínima que nosotros pensemos que sea, pues es bastante importante e impacta en nuestra salud. Bueno, por nuestra parte sería todo. Igual por cualquier duda, pregunta o aclaración que les surja al momento de visualizar esta presentación, pues les dejaremos nuestros datos en la descripción de nuestro canal de YouTube para cualquier información que ustedes necesiten respecto al tema presentado. Muchas gracias. Muchas gracias.